Bueno, en la clase, en la clase de hoy vamos a hacer un mix. No creo que lleguemos a ver todos estos, este, no creo que haya, que, perdón, les hago una consulta. Bueno, Andrés, no hay problema, bienvenido. Les hago una consulta. Ustedes en pantalla están viendo, ven el PowerPoint que yo estoy viendo ahora y quiero terminar de confirmar esto, digamos. O sea, en la pantalla del PowerPoint aparece Derecho Procesal Laboral, unidades 3 y 4. Esa es la primera pantalla del PowerPoint. O sea, lo que a ustedes le aparece. Ah, bueno, perfecto. Pues no sé qué toqué además. Me conecté antes y arrancamos después. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, la idea de la clase de hoy, bueno, retocamos un poquito el programa para ordenar el tema. En la clase de hoy, seguramente en la clase que viene, vamos a ver, si no terminamos hoy, estos 3 puntos que son medidas de prueba anticipada, diligencias preliminares y medidas cautelares. Especialmente el tema de medidas cautelares es un tema que es bastante complejo, bastante largo, así que bueno, calculo yo, no creo que encima con este arranque impuntual, no creo que terminemos en un horario razonable, así que bueno, si no terminamos, o sea, como fecha, como hora límite, pongamos las 10 de la noche, que es el horario que estamos terminando, bueno, seguiremos la clase el miércoles que viene. Y además, antes que me olvide, lo voy a decir ahora porque si no, tengo miedo de olvidarme, que el día lunes a las 19 horas voy a dar una videoconferencia, una charla relacionada con los impactos del COVID-19 en el contrato de trabajo. Es decir, ya no es del tema procesal, sino el tema de derecho de fondo. Así que bueno, es totalmente gratuito, así que están todos invitados. Yo les voy a subir al campus y por el WhatsApp les voy a pasar el link para que ustedes puedan ingresar si les interesa esa videoconferencia, que insisto es el lunes a las 19 horas. No se va a grabar esa clase, así que bueno, la única posibilidad, si les interesa, es verla en ese horario. Bueno, dicho esto, arrancamos entonces con el tema de la clase, de hoy. Y entonces estos son los 3 puntos: medida de pruebas anticipadas, diligencias preliminares y medidas cautelares. Bueno, vamos a arrancar por el principio, por el primer punto, que es el tema de las diligencias, preliminares. El tema de las diligencias preliminares que están previstas en el artículo. Bueno, y acá con este punto debemos decir que tanto en el tema de diligencias preliminares como en el tema prueba anticipada, e incluso prácticamente lo mismo con el tema medidas cautelares, en buena medida esto está todo regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Diligencias preliminares, prueba anticipada, hay que ir al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la LO no tiene ninguna disposición al respecto. Y en el tema medidas cautelares, a mi modo de ver, que está regulado de forma defectuosa o no en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, solamente hay 2 disposiciones en la LO relacionadas con el tema de los embargos, el tema del embargo preventivo. Así que bueno, primera aclaración con respecto al régimen jurídico. Y por lo tanto, en materia de diligencias preliminares, nosotros nos tenemos que remitir al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación a partir del artículo 323 de este ordenamiento. ¿Qué son las diligencias preliminares? Bueno, son medidas previas que se hacen antes del inicio de la acción, antes de iniciar la demanda,
para poder obtener ciertos datos o para poder conservar ciertos elementos para poder iniciar la acción, la acción judicial. Si ustedes tienen en pantalla el artículo 323 del Código Civil, podrán apreciar, son más incisos, ¿no? Porque esto en realidad sigue, estos son los primeros 4 incisos del artículo 323 del Código Procesal, y ustedes podrán advertir ahí que solamente, o sea que los incisos 2, 3 y 4 ninguna vinculación tiene con el procedimiento laboral. En realidad, yo les digo que no es por lo menos en mi experiencia profesional, el tema de las diligencias preliminares no es del todo frecuente en materia laboral, pero bueno, hay algunas circunstancias que podrían llegar a dar lugar a este tipo de medidas, insisto, que se piden en forma previa al inicio de la acción. La ley en el artículo 323 dice que el proceso de conocimiento podrá prepararse pidiendo al que pretenda demandar o quien con fundamento prevea que será demandado, y de ahí viene la enumeración de temas que podrían ser objeto de una diligencia o medida preliminar. La ley habla de proceso de conocimiento, podría ser un proceso de ejecución también. En fin, cualquier proceso entiendo yo que quedaría alcanzado por esta posibilidad. En el inciso 1 sí podría tener algún tipo de implicancia en un proceso laboral, porque dice el inciso 1 que podrá pedirse que la persona contra quien se proponga dirigir la demanda preste declaración jurada por escrito y dentro del plazo que fije el juez sobre algún hecho relativo a su personalidad, sin cuya comprobación no pueda entrarse en juicio. Bueno, acá tenemos entonces un supuesto que podría dar lugar a una diligencia preliminar. Porque claro, esto podría, o sea, se tratan de circunstancias en las cuales el actor desconoce algún elemento de la personalidad del demandado. Y por supuesto, esto en buena medida podría tratarse de cuestiones de relaciones laborales que están sin registración, porque a ver, si la relación laboral está registrada y está dentro del campo de lo formal, esto pareciera ser que no tendría demasiada, se me ocurre, demasiada posibilidad de aplicarse, pero puede ocurrir que el actor trabaje y no tenga datos acerca, o no tenga los datos con la precisión suficiente como para entablar una acción judicial. Entonces de repente este inciso 323 inciso 1 podría servir para poder iniciar algún tipo de diligencia preliminar, una medida previa al inicio de la acción judicial, teniendo en consideración que la jurisprudencia ha establecido que la enumeración que estamos viendo ahora no es taxativa, es decir, que podría haber otros casos. Pero a ver, en cualquier circunstancia que se necesite saber, por ejemplo, el nombre, el domicilio del demandado, podría entonces recurrirse a este tipo de diligencias, preliminares. Los incisos 2, 3 y 4 obviamente tienen que ver con cuestiones que son propias del derecho civil, ajenas al derecho laboral, así que bueno, ninguna relevancia tiene en la materia que a nosotros nos ocupa. Incisos 5 y 6 tampoco son inaplicables en el proceso laboral. En inciso 7 sí podría darse el caso, porque acá lo que se pide es el nombramiento de un tutor o curador para el juicio que se trate. Entonces, bueno, acá podemos estar en presencia de algún incapaz, tanto de la parte actora o demandada, de manera tal que acá esta diligencia preliminar podría ser absolutamente viable en un proceso laboral, como en cualquier otro tipo de proceso. En el inciso 8 se prevé la posibilidad de que un demandado tuviese que ausentarse del país, y entonces ante esa circunstancia la diligencia preliminar estaría dirigido a los fines de requerirle a que ese demandado constituya domicilio dentro de los 5 días de notificado bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 41. Esto implica que esta diligencia preliminar entonces está dirigida a la constitución de un domicilio por parte del futuro demandado bajo apercibimiento de tenerlo notificado por Ministerio de la Ley.
Obviamente, cuando acá hablamos de constituir domicilio, bueno, acá podemos llegar a tener un problema, ¿no? Porque en realidad, este, esto está pensado para, estoy pensándolo ahora, esto ahora que estoy mirando el inciso. Esto está pensado para el régimen del código donde estaba el domicilio real y eventualmente un domicilio constituido, que normalmente es el estudio del abogado, el domicilio constituido físico, ¿no? Pero nada obsta a que la persona pueda constituir su domicilio en su domicilio real. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no necesitaba un futuro demandado un patrocinio letrado en este punto. Pero bueno, eh, por la forma en que está el código actualmente debe ser interpretado con las acordadas de la Corte, esta diligencia abarcaría también el domicilio electrónico, de manera tal que debería requerir este demandado de un patrocinio, por lo menos un patrocinio letrado, y para poder constituir el domicilio electrónico. Bueno, los tres incisos siguientes, 9, 10 y 11, obviamente no tienen ningún tipo de relevancia ni son aplicables en el proceso laboral. Bueno, por lo tanto, podrán, bueno, sigue el artículo, ¿no? Pero podrán ver ustedes en estos incisos que nosotros acabamos de ver recién, bueno, qué campo reducido de aplicación, ¿no? Tiene, de todos estos incisos, bueno, son tres los incisos que pueden llegar a tener alguna posibilidad de aplicarse en el proceso laboral. Por esta razón entiendo yo que el legislador de la LO no le prestó demasiada importancia a toda esta problemática, el tema de diligencias preliminares. Bueno, luego continúa el artículo 323 con el último párrafo que ustedes tienen en pantalla, en virtud del cual dice que salvo en los casos de los incisos 9, 10 y 11 del artículo 326 del Código, no podrán invocarse las diligencias decretadas a pedido de quien pretenda demandar si no se dedujera la demanda dentro de los 30 días de su realización, si el reconocimiento a que se refiere el inciso 1 y el artículo 100 y el 324 fuese ficto, el plazo correrá desde que la resolución que lo declare hubiere quedado firme. Bueno, acá lo que se establece es un plazo de caducidad, porque bueno, la vigencia de estas medidas no es eterna. La ley establece este plazo, un plazo de 30 días. La ley no lo aclara, pero cuando el código habla de plazo, se refiere a días hábiles, siempre. Por lo tanto, se trata de días hábiles judiciales, estos 30 días. Si no se demanda, no se inicia la acción en este plazo de 30 días, se produce la caducidad de la medida cautelar. Bueno, yo les decía que estas diligencias preliminares no tienen demasiada, honestamente no he visto demasiado en mi ejercicio profesional, entonces bueno, he tratado de ver a ver si cuál era la postura de la jurisprudencia, de la Cámara, con respecto a este tema. Bueno, acá tenemos el artículo 324 sobre el cual vamos a volver ahora en un ratito. Pero digo, ahora vamos a hacer un poquito lo que es el tema de la tramitación, ¿no? Pero a ver, bueno, busca un poco jurisprudencia y la jurisprudencia que he encontrado, bueno, hay algunos principios que son básicos en el tema de diligencias preliminares. O sea, insisto, en estas medidas que con carácter previa, por ejemplo, podría pedir el actor para poder entablar la acción. Y el tema es que para que sea procedente, está en negrilla ahí en este caso que ustedes tienen en pantalla, en este sumario de este caso de la sala cuarta, pero que es una jurisprudencia pacífica de toda la Cámara, en el sentido que nunca se puede recurrir a esta vía judicial, porque en definitiva estamos acudiendo a la justicia, para obtener información que yo de otra manera, o sea, que podría obtener en forma extrajudicial. O sea, si yo la información referente, por ejemplo, a la personalidad o a la persona del demandado, para poner el caso que me parece que es el caso más que podría llegar a dar lugar a más complicación y podría ser aplicado en el proceso laboral.
Esa información yo la puedo obtener en forma extrajudicial, entonces claramente la diligencia preliminar es improcedente. Si yo solamente la podría exigir y el juzgado me la va a conceder, si eso es imposible, digo, imposible, términos razonables, de imposible obtención en forma extrajudicial. Porque obviamente siempre estamos pensando en la posibilidad que tenga la parte de poder acudir a los estrados judiciales. Y si le falta un elemento de la persona, un elemento que hace a la persona del demandado, por ejemplo, bueno, evidentemente, y esto se puede obtener judicialmente, bueno, entonces ahí es cuando entraría a regir este tipo de, y serían viables este tipo de diligencias preliminares. Bueno, y acá, fíjense que en el sumario que ustedes tienen en pantalla, donde se dice, es decir, la sala tiene un criterio amplio, porque así lo expresa digamos, así se está expresando en el sumario, ¿no? El tema de que la sala, perdón, me voy para atrás esto. O sea, acá participa, dice, o sea, la sala reivindica un criterio amplio, pero sin perjuicio de ello, el criterio amplio dice que lo cierto, que para su procedencia resulta, bueno, lo que acabamos de señalar recién, ¿no? Que el dato que se solicita no puede ser obtenido en forma extrajudicial. Y luego viene un poco qué es lo que se pidió en este caso, porque aparentemente acá se han pedido medidas preliminares que consistían en informes al Registro Nacional de Entidad de Medicina Prepaga, Obras Sociales, IGJ, AFIP, como copias de ejemplares del boletín oficial, porque la información que se pretende a través de esta medida puede ser obtenida por el letrado de la parte actora. Bueno, aparentemente lo que acá se estaba queriendo obtener eran ciertos datos de quiénes eran, entiendo yo, directores o integrantes de esa sociedad, y obviamente estos datos son datos públicos que están básicamente, si se trata de una sociedad, en la Inspección General de Justicia, son de libre acceso, por lo tanto, si ese era el dato que se quería obtener, por ejemplo, porque supónganse que el actor había trabajado para, bueno, acá surge de los autos, ¿no? Canavide, Nadia Soledad contra Balmet Salud y otro. Aparentemente, la actora trabajaba, tenía la relación laboral con entidad de medicina privada, pero aparentemente pretendía extender la responsabilidad a algún integrante de algún órgano societario. Y ese dato lo desconocía, lo cual esto es factible que ocurra, porque a ver, cliente va a ver al abogado, y le plantea el caso, bueno, nosotros consideramos que puede haber un supuesto de extensión de responsabilidad, esto ustedes lo tienen que haber estudiado en Derecho del Trabajo o en la Ley de Sociedades, es decir, cuando hay un supuesto de fraude, por ejemplo, se permite lo que es el corrimiento del velo de la personalidad jurídica y por lo tanto yo podría demandar también no solamente al titular de la relación laboral, sino por ejemplo a un integrante de la sociedad. Pero obviamente es probable que el trabajador desconozca ese dato. Pues bien, el abogado tiene las herramientas como para poder el letrado, y acá lo dice, ¿no? Creo que se refiere al letrado en algún momento, ¿no? Es decir, el abogado tiene la posibilidad de requerir esta información, por ejemplo, acudiendo a la Inspección General de Justicia, bueno, y ahora es mucho más sencillo, porque ahora ingresando en el boletín oficial, en la página del boletín oficial, buscando en la sección de avisos relacionados con las publicaciones de las sociedades, poniendo el nombre de la sociedad, esto es fácilmente obtenido, accesible toda esa información con un botón, ¿no? Así que, obviamente, entonces la improcedencia de la diligencia preliminar en todos estos casos, vuelvo a insistir, es, bueno, es bastante palmaria. En realidad yo diría que los casos publicados son más bien de rechazo, pero bueno, acá me encontré con un caso bastante interesante. Seleccioné dos casos en los cuales se hace lugar, ¿no? Porque si no, en realidad hay muchos casos en los cuales no se hace lugar. Pero en este caso, un caso me pareció bastante interesante, fallo de la Sala Séptima del año 2007, caso
sentencia interlocutoria 28592. Acá tenemos el dato de la sentencia interlocutoria. Hablamos de sentencia interlocutoria porque esta no es una sentencia, obviamente, no es una decisión judicial que pone fin al proceso, no estamos en presencia de una sentencia definitiva, simplemente está resolviendo una incidencia relacionada con el tema admisión o no de diligencias preliminares. Y en este caso se hace lugar al requerimiento. Si ustedes leen lo que les aparece en pantalla, el sumario del fallo, fíjense que dice que menciona la admisibilidad de la medida de la diligencia preliminar, dice por parte del Club Atlético Independiente, donde se le pide judicialmente que adjunte a los autos la copia certificada del contrato de concesión en virtud del cual se autorizaba la venta de Coca-Cola en el estadio. Luego da la explicación, porque dice, bueno, que el tema encuadra dentro de lo normado por el artículo 323 del Código Procesal. Se refiere a una medida preparatoria, ya que dice persigue esencialmente la determinación de la legitimación procesal de quienes han de intervenir en el proceso, la comprobación de ciertas circunstancias cuyo conocimiento es imprescindible desde el punto de vista de la economía procesal para fundar una eventual presentación en juicio, cuando, como en el caso, es casi imposible para el demandante lograrlo sin intervención judicial. Torres contra Coca-Cola, FEMSA y otro. Bueno, este caso es un caso muy interesante porque, a ver, nosotros tenemos solamente el sumario, pero evidentemente, por lo que surge acá del fallo, del sumario, pareciera ser que obviamente yo esto lo tengo que fundar, yo digo el pareciera ser no porque no estuviese planteado en el expediente, sino porque nosotros tenemos solamente el tema del sumario. O sea, cuando hablo del sumario me refiero al extracto del fallo, ¿no? Y fíjense ustedes que en este caso tenemos, o sea, lo que se le pide al Club Independiente es que mande, o sea, que adjunte al expediente la copia certificada del contrato de concesión por el cual se autorizaba la venta de Coca-Cola dentro del estadio del Club Atlético Independiente. Bueno, evidentemente, de lo que surge acá, se trataría de un trabajador no registrado que trabajaba para la concesión de Coca-Cola en el estadio del Club Atlético Independiente. Entonces, estaba en negro, sabe que trabajaba, que vendía Coca-Cola, obviamente sabe que esa actividad la hace para el Club Atlético Independiente, pero le faltaba un elemento fundamental que era saber quién era su empleador, es decir, para quién trabajaba, porque normalmente esas, digamos, la venta de Coca-Colas en los estadios de fútbol de los equipos de primera división, normalmente, o podría ser este el caso, que eso estuviese concesionado, es decir, que no es que lo explota el Club Atlético Independiente en forma directa, sino que lo hace mediante un concesionario. Bueno, ese concesionario, el actor desconocía todo dato, y por lo tanto, en este caso se consideró procedente la diligencia preliminar, una acción dirigida a que el Club Atlético Independiente le suministre ese contrato de concesión. ¿Para qué? Para poder demandar en forma correcta. Porque demandaría, entiendo yo, en forma directa al concesionario que era su empleador, y por supuesto va a pedir la extensión de la responsabilidad solidaria, en forma solidaria, al Club Atlético Independiente y también a Coca-Cola, por aplicación del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite la extensión de la responsabilidad a bueno, en los casos de subcontrataciones, como podría ser en este caso. Habría que ver si esto corresponde o no, pero lo cierto es que falta un dato fundamental para poder iniciar la acción, que es el nombre, domicilio y demás datos del demandado. Y además es totalmente verosímil que esto el trabajador no lo sepa, los datos concretos, bueno, no conoce el nombre de pila de quien explotaba eso, porque si alguna vez
alguno de ustedes concurrió a un estadio de fútbol y consumió algún tipo de estos productos, no sé, la Coca-Cola, la hamburguesa, etcétera, esto es imposible, yo nunca he visto que emitan un ticket de ninguna naturaleza, es decir, no hay ningún tipo de dato con respecto a quién puede ser el que está explotando, digamos, esa actividad. Por lo menos claramente para el consumidor, es decir, para el que compra y también para el trabajador. O sea, eso que muchas veces uno a veces le pide, ¿no? Cuando viene a consultar a un trabajador, bueno, no conoce los datos. Bueno, manda a alguien y que compre algo y tráeme el ticket. Bueno, eso acá es imposible. Entonces la Cámara, con buen criterio, mejor dicho, digamos, hizo lugar o confirmó admitió la procedencia de esta diligencia preliminar para casos de un caso como este, ¿no? Que era muy particular, insisto, porque faltaba un dato fundamental para poder entablar la demanda. Y en el caso que estamos, este segundo caso que he seleccionado, bueno, es otro caso, este es un caso más típico, digamos, ¿no? Insisto, esta diligencia preliminar, forma previa para poder iniciar la demanda. Es típico, ¿por qué? Porque, a ver, se trata de un trabajador de la industria que presta servicios en una obra en construcción y bueno, esas actividades muchas veces también se caracterizan por la alta informalidad y además por la gran cantidad de contratistas que tiene esa obra. Entonces, honestamente y realmente, en los datos del constructor los puede llegar a obtener el trabajador o su letrado, pero a veces se hace muy difícil la obtención de los datos de quiénes son los contratistas para los cuales este trabajador prestó servicio. Y entonces acá hay un supuesto de admisión, en este caso, un caso fallado por la Sala Sexta, fallo del año 2006, un caso Moreno Darío Saúl contra Jiménez Horacio, donde se establece que la finalidad de quien impetra una diligencia preliminar es la que le permite proponer la acción sin defectos, o que por carecer y desconocer alguna de las bases necesarias para deducirlas o para alcanzar el éxito en su proposición, el ordenamiento jurídico le permite preparar el proceso ordinario en el marco de lo expresamente previsto por los artículos 323 y siguientes. Así, en el caso de que el empleador no haya cumplido con ninguna de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, razón por la cual el actor ignore el número de documento de identidad del contratista o los datos del propietario de la obra y tras sufrir un accidente nadie sepa de ellos, cabe admitir las diligencias preliminares, pues su finalidad es procurar a quien de hacer parte en un futuro juicio el conocimiento de hechos o informaciones que no podría conseguir o sería difícil su obtención sin la intervención judicial y que resulten indispensables para que el proceso quede desde el comienzo constituido en modo regular. Es un dictamen de la fiscal adjunta de la Cámara al cual va a adherir la Sala Séptima. Entonces, bueno, acá fíjense que es un caso que también se trata de una situación de informalidad, trabajador prestando servicio para una obra en construcción, sufre un accidente, carece de datos, se considera que esos datos de los demandados o eventuales demandados no se pueden obtener por la vía extrajudicial y entonces la actora acudió a tribunales para solicitar una diligencia preliminar y el juzgado hizo lugar a esa solicitud. Pero bueno, a modo de síntesis podemos decir lo siguiente con respecto al tema de diligencias preliminares. Son medidas que se piden en forma previa al inicio de la acción y se trata de circunstancias básicamente que hacen a algún atributo, algún elemento de la persona que va a ser demandada, por ejemplo, y que se desconocen los datos, y es que estos datos no pueden ser obtenidos en forma extrajudicial. Digamos, esto para hacer una caracterización de la aplicación de estas medidas en el marco del proceso laboral, porque vimos que hay una serie de medidas de carácter conservatorio que allí nada tienen que ver con lo que es el proceso laboral
propiamente dicha. Hay algunas otras normas del Código Procesal con respecto a esto, pero bueno, no me quiero detener demasiado en esto y quiero ir más a lo que tiene que ver con el tema de las medidas cautelares, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzar a pasar al tema prueba anticipada, que es el segundo de los puntos que nosotros vamos a ver en la clase de hoy. Al igual que en el caso de las diligencias preliminares, la regulación va a estar en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De manera tal que el artículo que ustedes ven ahí en pantalla es el artículo 326 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Acá la LO no tiene ninguna no tiene ninguna regulación con respecto a este tema. Acá sí podría esto tener algún tipo de aplicación en el proceso laboral, o más aplicación que el caso anterior. Se trata de prueba que haya algún tipo de dificultad para poder obtenerla, o peligro de pérdida, en el curso de no poder producirse, en el curso del proceso, y por lo tanto, el Código Procesal, la LO adhiere a esa solución, admite la producción de esta prueba. Fíjense que el artículo 326 del Código Procesal lo dice así en estos términos, es decir, cuando dice que los que sean o vayan a ser parte en un proceso de conocimiento y tuvieren motivos justificados para temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar imposible o muy dificultosa en el periodo de prueba, podrán solicitar que se produzcan anticipadamente las siguientes. Entonces, existe una dificultad objetiva, o tiene que haber motivos justificados para que esa producción de prueba no se haga en el momento procesal oportuno. Ustedes esto lo vieron ya en el proceso civil y comercial de la Nación. El proceso judicial está estructurado en diferentes etapas. Hay una etapa introductoria, en la cual está constituida por la demanda, la contestación de demanda en el proceso civil, con ambos escritos los respectivos ofrecimientos de prueba. Luego se pasa en el proceso civil a la audiencia preliminar, y luego de la audiencia preliminar se abre a prueba, y es recién en esa etapa donde se va a poder producir la prueba que fue ofrecida por las partes. Si bien en el proceso laboral sigue esta estructura, tiene algunas características particulares. Fundamentalmente, ¿cuáles? Primero, la parte introductoria va a estar constituida de 3 escritos, porque va a ser el escrito de demanda del actor, la contestación de demanda, y de ese escrito de contestación de demanda se va a correr un nuevo traslado al actor, en el cual, en ese traslado, el actor va a poder ofrecer prueba, si no lo hizo en el escrito de demanda, o ampliar la prueba si lo hizo en el escrito de demanda. Entonces, en estos 3 escritos va de alguna manera a constituir la parte introductoria. Luego, normalmente el juzgado va a fijar, no existe o no está contemplado, por lo menos en forma expresa, la audiencia preliminar, la audiencia 360, pero normalmente en el proceso laboral se suele celebrar una audiencia y se suele fijar una audiencia, artículo 80 de la LO, que es una audiencia de conciliación. Que bueno, tiene distintas modalidades según los juzgados, pero difícilmente se abra prueba en esa instancia, ¿no? Normalmente es una audiencia de conciliación que, si no se obtiene la solución conciliatoria, el expediente pasa para abrir a prueba, se provee la prueba, y entonces después en esa etapa, en la etapa de prueba, es cuando se va a producir naturalmente la prueba que fue ofrecida por las partes. El actor, en esa primera intervención, que es en el escrito de demanda y en el traslado de la contestación de demanda, en estos 2 escritos que presenta la parte actor, en esta parte introductoria, insisto, en las particularidades del proceso laboral de Capital Federal, es decir, del regulado por la ley 18345, y el demandado, la prueba que está ofrecida en su escrito de contestación de demanda, obviamente siempre que esto sea algo que el juzgado haga lugar y considera procedente la producción de esta prueba. Bueno, ¿cuáles son los supuestos que la ley prevé como supuestos de prueba anticipada? Bien,
El primer supuesto es la declaración de algún testigo de muy avanzada edad, gravemente enfermo o próximo a ausentarse del país. Entonces, de edad avanzada, gravemente enfermo o próximo a ausentarse del país. Bueno, esto que yo estoy describiendo, las etapas del proceso, bueno, esto implica en los hechos que esta no va a ser una prueba que se va a producir, por lo menos en la actualidad del proceso laboral, en forma inmediata. Ustedes imagínense un juicio iniciado este año. Prácticamente imposible, creo yo, que pueda haber prueba de testigos este año. Es decir, como que bueno, está bien, nosotros tuvimos la particularidad esta, o tenemos la particularidad esta del coronavirus y bueno, toda esta circunstancia por la cual nosotros estamos pasando. Pero digamos, evidentemente, a ver, aún sin esta circunstancia, normalmente los juicios demoran, así que entre el momento en que se produce el despido, el momento que se inicia y el momento en que la declaración del testigo finalmente se produzca o la convocatoria se produzca, puede pasar mucho tiempo. Entonces, ante esta circunstancia, el Código Procesal prevé la posibilidad de que esos testigos, cuando tienen alguna de estas circunstancias, un testigo de muy avanzada edad o gravemente enfermo, que no sepa realmente si, bueno, va a poder estar en la oportunidad de llevarse adelante esta audiencia o eventualmente esta audiencia, la posibilidad de producir esta prueba en forma anticipada o un testigo que se esté por ir del país. La normativa no toma en consideración la importancia que pueda llegar a tener o no esta declaración, ¿no es cierto? Es decir, no importa que sea un testigo clave o no lo sea. Lo que acá tiene que acreditar la persona que solicita la producción de esta prueba son las circunstancias que están marcadas acá, no la relevancia del testigo. Bueno, el testigo finalmente es un testigo que es irrelevante, pero, insisto, la importancia entonces de acreditar este tema. Entonces, primer supuesto, el tema de la declaración de un testigo. Segundo supuesto, reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos o el estado, calidad o condición de cosas o de lugares. Bueno, acá también está prevista la posibilidad de que algún tipo de pericia se haga en forma previa al inicio de la acción, y acá fundamentalmente esto puede apuntar a dos circunstancias, es decir, a circunstancias que tienen que ver con que la mera circunstancia del paso del tiempo dificulte la producción de esta prueba o que pueda ser alterado, digamos, el escenario de la prueba. Supuesto que a mí se me ocurre, bueno, podría ser en materia de un accidente de trabajo donde haya que hacer alguna pericia técnica relacionada al lugar donde se produjo el accidente, y obviamente no es lo mismo que la pericia se haga de forma más o menos contemporánea al momento que se produjo el accidente, que se produzca varios años después, porque a ver, lo que nosotros dijimos en relación de los testigos ocurre lo mismo con el tema de la pericia, digamos, ¿no? A lo mejor la pericia cuando se produce, bueno, pasaron varios años. Entonces, se puede haber alterado el lugar, digamos, el lugar de los hechos. Entonces, muchas veces esta prueba anticipada se solicita para evitar algún tipo de alteración provocada o por el mero transcurso del tiempo. Y también podría, se me ocurre, plantearse el caso de algún tipo de pericia, por ejemplo, en materia informática, ¿no es cierto? Que haya alguna comunicación que se haya producido o haya algún elemento que esté en los sistemas informáticos y que la parte considera que eso fuese susceptible de ser alterado. Entonces, bueno, esto también se me ocurre que también esto podría ser medida de objeto de una prueba anticipada. Entonces estamos hablando en este segundo punto, en este segundo inciso del artículo 326 y 326 del Código Procesal de un dictamen de la prueba pericial.
El tercer punto se habla de un pedido de informes. O sea, obviamente se refiere a la prueba informativa. ¿Por qué razón podría ocurrir esto? Bueno, por de pronto se me ocurre a mí el primer supuesto que tiene que ver con el tema del correo, o sea, una prueba muy habitual en el proceso laboral, es la prueba informativa al correo argentino. Cualquier persona que manda una carta documento por el correo argentino, tanto el telegrama laboral que manda el trabajador como la carta documento que manda el empleador, paga, en este caso gratuita la del trabajador. En todos estos casos, estos despachos se mandan por triplicado. O sea, son 3 ejemplares. Un ejemplar se lo va a quedar el remitente, donde el empleado de correo le va a poner un sello. Se le pone un sello a los 3 ejemplares. Y a los 3 le va a poner un sticker que va a identificar el número del despacho telegráfico, el número de la carta documento. Uno de esos ejemplares se lo queda el remitente. Esa es su constancia de que mandó la carta documento. Y con el sticker que tiene ahí, con ese número, va a poder hacer el seguimiento de ese envío mediante la página oficial del correo argentino. Sin perjuicio de que si es una carta documento, que es lo que manda el empleador, debería recibir un aviso de entrega, es decir, el aviso donde conste que ese despacho telegráfico fue recibido por la persona X tal día y la firma del empleado de correo. Pero aunque no llegara nunca a eso, entrando en la página del correo argentino se puede obtener esa información. Entonces volvemos hacia atrás de lo que estaba explicando recién. Primer ejemplar de los 3 que constituyen de las 3 copias, una se queda para el remitente. La segunda, obviamente, va a ser para el destinatario. El destinatario recibe una carta documento, en la carta documento va a recibir una de los 3 ejemplares. Va a ser de su propiedad, digamos. Lo recibe, bueno, se lo dará al abogado, hará la contestación. ¿Qué pasa con el tercer ejemplar? Bueno, justamente el tercer ejemplar es conservado por el correo para cualquier problema litigioso. Hay un litigio, nosotros vamos a ver en el proceso judicial que todas estas cartas, documentos y telegramas se acompañan al juicio como prueba documental, pero después nosotros vamos a ver que la prueba documental es sujeta a reconocimiento, es decir, la contraparte a quien se le atribuye o algún tipo de documentación puede reconocer o desconocer la autenticidad de esa documentación. En el caso de las cartas documento del correo argentino, si esas cartas documentos son desconocidas, lo que corresponde es que, o sea, lo que se hace es solicitar un oficio al correo argentino para que informe sobre la autenticidad de la carta documento que se mandó, si fue recibida, etcétera, etcétera. Bueno, para eso, entre otras cuestiones, el correo conserva la copia. Ese tercer ejemplar va a quedar en poder del correo justamente para poder brindar esta respuesta que cuando hay un litigio normalmente se le solicita. Ahora bien, el plazo de conservación no es eterno, está limitado. Hasta donde es de mi conocimiento, el plazo de conservación son 5 años. Entonces, podría darse el caso que, bueno, por la demora, no se inició rápidamente la acción. Ustedes miran, bueno, pero puede pasar esto, 5 años, sí, puede pasar. Porque el juicio no se inició enseguida y a lo mejor se inició a los 2 años y después tardó en trabarse la litis, en fin. Y podría ser que, bueno, esté vencido, se esté por vencer el plazo de los 5 años, bueno, podría pedirse el tema de la producción de esta prueba anticipada, que, debo decir esto, que se puede pedir o bien antes del inicio de la acción judicial, pero podría pedirse ya en el curso de un proceso ya iniciado. Porque obviamente si a mí las cartas de documento me están normalmente, ¿no? No sé, si las cartas de documento fueron remitidas hace 5 años y se trataba del intercambio telegráfico que terminó en el despido del trabajador y no se inició nada, seguramente no me va a servir nada, ni la prueba anticipada ni nada, porque a mí ya me prescribió la acción. Ahora,
podría ser que en el curso del proceso ya me esté por vencer y todavía el juzgado no me abrió prueba, y entonces yo puedo pedir la producción de esta prueba anticipada, insisto, en forma previa a la realización en el momento procesal oportuno, aun cuando ya la demanda ya podría estar iniciada. Entonces se puede pedir antes o ya con el proceso judicial ya iniciado. Y el cuarto punto tiene que ver con la exhibición, resguardo o secuestro de documentos concernientes al objeto de la pretensión, conforme lo dispuesto por el artículo 325 del Código Procesal. Bueno, acá podría haber algún tipo de documentación que esté en poder de alguna de las partes y que se considere fundamental para la iniciación o para a los fines del juicio. No sé, podría tratarse del secuestro de una historia clínica, por ejemplo, en el caso de por alguna circunstancia en particular, bueno, podría quizás sujetarse esta cuestión a ese mecanismo. Y finalmente, no en un inciso más, sino en el final de este artículo 326, limita el tema de lo relacionado a la absolución de posiciones, porque se establece que la absolución de posiciones solamente puede pedirse cuando el proceso ya está iniciado. Bueno, la absolución de posiciones, recordarán ustedes que es esa prueba en virtud de la cual las partes son citadas personalmente y tienen que contestar en forma afirmativa o en forma negativa sobre hechos que se le interrogan por la contraparte. Se le pregunta con esta fórmula, para que jure como es cierto si tal cosa. A lo cual, quien se presenta sobre posiciones tiene que decir si es cierto o no es cierto. Esta es una prueba muy criticada en la doctrina, en la práctica, poco utilizada, pero bueno, yo esto lo veo bastante, esta posibilidad de pedir la absolución de posiciones como prueba anticipada está en el código, pero yo lo veo poco factible en los hechos, porque de hecho, debo decir, muchos jueces cuando proveen la prueba y disponen la apertura a prueba de las actuaciones, ni siquiera permiten la producción de la prueba, es decir, todas las dos partes ofrecen la prueba confesional, que es la que va a dar lugar a la absolución de posiciones, pero la tienen presente, es decir, que ni siquiera los juzgados hacen lugar a esta prueba en los hechos durante el plazo normal, durante el periodo normal de producción, mucho menos lo van a admitir como prueba anticipada. Pero bueno, está en el código y nosotros allí lo mencionamos. Bueno, algunas cuestiones con respecto al tema, rápidas con respecto al tema de la tramitación, que creo yo que no tiene demasiadas dificultades, el código en eso me parece que es bastante claro. El artículo 327, que está mencionado acá, se refiere a la justificación que tiene que tener los pedidos. Que en realidad este artículo 327 se debe entender que se aplica tanto para el tema de la prueba anticipada como para el tema de las medidas, las diligencias preliminares. Este artículo es aplicado para ambos supuestos. Entonces, por más que acá esto es, digamos, esto es un poco equívoco, porque no es solamente para prueba anticipada, sino también, insisto, para diligencias preliminares. Y en realidad lo más importante que acá se dice es la necesidad de fundar el pedido y además la indicación, esto es lo que está puesto con negrilla, el nombre de la futura parte contraria y el domicilio si fuera conocido, y por supuesto muy importante, no está en negrilla, pero bueno, nosotros lo vamos a considerar también muy importante, los fundamentos de esa presentación. La resolución es apelable, dice el Código Procesal, solamente cuando se denegare la diligencia. Y solamente en caso de negativa existe la posibilidad de la parte que se le deniega esta producción de esta prueba o de esta medida
la de recurrir a la Cámara. Si se hace lugar, la decisión es digamos, es inapelable. Y también esta solución la va a ratificar la LEO cuando establezca las resoluciones que son objeto de recursos de apelación, que eso lo vamos a ver ya en la segunda parte, en la segunda parte del curso. Acá hay un aspecto muy importante del último párrafo del artículo 327, que es la circunstancia de la necesidad de citar a la contraria cuando se trate de producción de prueba. Esto es muy importante porque, a ver, si bien la normativa prevé la posibilidad de producir la prueba en forma previa a la, con las características y modalidades que nosotros estuvimos señalando recién, siempre debe dársele la intervención a la contraparte a los fines de garantizar el derecho de defensa, el principio de bilateralidad, el principio de contradicción que rige en el proceso. Es decir, se hace en forma previa, pero obviamente esto sin alterar los principios que hacen al debido proceso. Si la citación de la contraparte no se puede realizar, por ejemplo, por razones de urgencia, corresponde la citación, lo dice acá, del defensor oficial para que garantice el ejercicio del derecho de defensa por parte de la contraparte. La aclaración que hace acá el Código Procesal Civil y Comercial, que dice que el diligenciamiento se hará en la forma establecida para cada clase de prueba, salvo en el caso de prueba pericial, que estará a cargo de un perito único nombrado de oficio. Esta salvedad, a partir de salvo hasta producción, hasta oficio, en realidad no tiene ninguna relevancia en el proceso laboral, porque el proceso laboral la prueba se realiza de esta forma, con un perito único designado de oficio y sin contemplación de los consultores técnicos que sí existen en el proceso civil y comercial de la nación. Así que en definitiva, la producción de la prueba se tiene que hacer exactamente igual en términos de tramitación que se hiciera durante el periodo normal de prueba. Y finalmente, el artículo 328, el artículo 328 del Código Procesal, bueno, prevé esto un poco lo que habíamos señalado recién, la posibilidad que la producción anticipada de prueba podrá hacerse ya una vez trabada la litis, o sea, una vez iniciado, incluso ya trabada la litis, pero por razones de urgencia, y obviamente las razones de urgencia, bueno, habrá que analizarlas en cada uno, digamos, en cada uno de los casos. Bueno, vamos a dejar este tema de diligencias, el tema de diligencias preliminares, que es lo primero que hemos visto, prueba anticipada, para ir, tema que me parece más importante, que es el tema de las medidas cautelares. Este es un gran tema, ¿no? Y además un tema de mucha aplicación práctica. ¿Por qué es un gran tema? Porque, a ver, las medidas cautelares en principio lo que debemos señalar es que, a ver, la idea del proceso judicial, mejor dicho, la idea de las medidas cautelares es garantizar el cumplimiento, por ejemplo, de una eventual sentencia, es decir, lo que se pretende mediante la medida cautelar es que no quede frustrado el eventual resultado de un proceso. Porque, a ver, si yo obtengo el proceso, se va desarrollando en el tiempo. Finalmente, por ejemplo, la parte actora obtiene una resolución favorable, pero después resulta que esa resolución favorable por X circunstancias no se puede materializar. Bueno, ahí hay una frustración de lo que es el principio de justicia, que se supone que debe seguir el proceso judicial.
Porque esa persona, ese sujeto, ese justiciable que acudió a los tribunales para obtener una sentencia y una reparación de eso, una obtención de un derecho, que se le consagre, se le reconozca un derecho, resulta que finalmente la jurisdicción considera que tenía razón, que es admisible esa pretensión contenida en esa acción, pero sin embargo no se va a poder concretar porque, bueno, se convierte, por ejemplo, de cumplimiento imposible al momento de que esa sentencia fue dictada. Bueno, las medidas cautelares justamente están para evitar esto, es decir, para que evitar una eventual frustración de algún tipo de derecho, por lo tanto esas medidas cautelares se adoptan en forma previa. No se espera hasta la finalización, no se espera hasta la finalización del proceso normalmente largo, normalmente engorroso. Porque aún en procesos sumarísimos, es decir, nosotros vamos a ver que en la LO se regula el juicio, lo que se denomina el juicio ordinario, donde van a tramitar los despidos, diferencias salariales, eventualmente accidentes de trabajo, bueno, todo eso va por la vía, por el juicio ordinario, que está regulado a partir del artículo 65 del LO. Pero también podría haber cuestiones de urgencia, digamos, no urgentes. Entonces, todos los códigos prevén procesos abreviados, el juicio sumarísimo, donde hay un acortamiento de los plazos. La LO no prevé, o sea, no regula, mejor dicho, específicamente el proceso sumarísimo, pero si lo hubiera, remite al proceso sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Bueno, ustedes esto ya conocen, están las figuras, están los amparos, está el amparo sindical de la Ley de Asociaciones Sindicales. Hay situaciones que en la Ley de Asociaciones Sindicales se establece que se debe resolver por vía sumarísima. Está la acción de restablecimiento de condiciones de trabajo, el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que va por vía sumarísima. Es decir, hay varias cuestiones en el derecho laboral que pueden terminar en una vía sumarísima. Ahora bien, esa vía sumarísima, por más sumarísima que sea, tarda. Para que nosotros tengamos una idea, no sé, yo tengo un amparo, es un sumarísimo justamente, ¿no? Por una reinstalación. Trabajador que, que lo despidieron, bueno, contenía fueros o hay una discusión con respecto al tema de los fueros. Bueno, un juicio sumarísimo puede traer 3, 4 años. Entonces, por más que sea que por supuesto, el proceso ordinario me hubiese tardado en ese mismo juzgado 8. Es más rápido. Se despacha primero. Tiene una preferencia en el despacho. Pero lo cierto es que demora igual, o sea, llega tarde. Piensen ustedes en la situación actual, por ejemplo, ¿no? La normativa de emergencia prohíbe los despidos sin causa. Ahora, supongamos que, y como nosotros vamos a ver, si ustedes vienen o se conectan en la videoconferencia del lunes, nosotros vamos a ver que lo que la ley o el decreto de necesidad de urgencia dictado por el Poder Ejecutivo prevé es la ineficacia del despido llevado adelante, digamos, despido sin causa. Ahora, supongamos que pese a todo eso, al trabajador igual lo despiden. Entonces digo, bueno, si yo cualquier vía que yo inicie, supongamos que voy por la vía sumarísima, cuando a mí me resuelvan ese tema, bueno, ya el coronavirus, esperemos, ¿no? Habrá pasado a la historia y me tiene que dar una resolución para 3 o 4 años. Y en realidad eso desvirtúa la finalidad del decreto de necesidad de urgencia, que era la conservación del puesto de trabajo en esa situación de emergencia. Entonces, para ese tipo de circunstancias, yo puedo, como letrado, como abogado, acudir o ver en qué medida cautelar o qué tipo de medida cautelar, una medida que se adopte en forma previa para asegurar eventualmente el resultado de esa, digamos, de un eventual resultado favorable. Y nosotros vamos a ver que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación regula ayer o anteayer hubo un fallo con respecto al decreto. Sí, lo que yo vi publicado, no sé si estamos hablando del mismo, es, bueno, justamente una medida
fue justamente una medida cautelar que ordenaba, la reinstalación. Es el caso que yo tengo dictado por un juzgado de feria, digamos, ¿no? Es el caso que yo tengo. Sí, debe ser este el fallo, sí. Este, debe ser este. Debe ser el fallo, ¿no? Pero bueno, pero fíjense ustedes que este fallo que me está comentando, el fallo es interesante. ¿Por qué? Porque acá no hay un juicio, no hubo un proceso de conocimiento. Acá esto se resuelve a través de una medida cautelar. De forma inmediata, porque ahora lo despidieron ahora y la medida cautelar le permite la resolución rápida de esta circunstancia, ¿no es cierto? Con algunas características. Ustedes piensen que la, la situación actual va a dar mucho para este tipo de circunstancias. Por supuesto, las medidas cautelares, recuerden ustedes que están exceptuados del procedimiento del SECLO, lo que nosotros vimos recién también. Tanto pruebas anticipadas como diligencias preliminares, esto no pasa por el SECLO. Nosotros vamos directamente a tribunales. Con una medida cautelar ocurre lo mismo. No es que yo tengo que esperar que reale el SECLO, no. Yo voy directamente, digamos, directamente a tribunales. Así que yo creo que la situación actual va a dar, para mucho en este punto, ¿no? Hoy también, hoy a la trabajador me llamó que lo despidieron, un despido totalmente irregular, lo despidieron en el día, en el día de la fecha. Lo despidieron con causa, supuestamente. Pero ¿cuál es el tema? La causa era por un sumario, o sea, estaba por ley de contrato de trabajo, le hicieron un sumario. El sumario se terminó en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado se adoptó la resolución del sumario que lo tenían que despedir, digamos. Pero ¿qué pasaba? Tenía el caso de este muchacho que lo despidieron, finalmente lo despidieron hoy. Tenía el fuero gremial, había sido delegado y el periodo, o sea, en la tutela gremial se le vencía el 4 o 5 de abril, es decir, la primera semana de abril. Hoy, 29 de abril, recibe el telegrama de despido en virtud de ese sumario. O sea, una cosa que es totalmente ilegal y que, por supuesto, bueno, no sé, yo lo tengo que hablar con él porque él creo que no quiere, o sea, él quiere tomar la indemnización y no quiere saber nada con ninguna posibilidad de ser reinstalado. Pero bueno, yo voy a hacer un juicio, o sea, si yo lo quiero la reinstalación, tengo que tratar de acudir a alguna de las medidas cautelares, ¿no? Lo que será la medida de no innovar, que está en el Código Procesal, o alguna medida cautelar genérica, innominada, para ver cómo podemos hacer encuadrar, digamos, la posibilidad de este reclamo. También, Fernando, bueno, el tema de la reinstalación, esto es interesante, esto que estás planteando, pero también ha habido muchos casos en relación al tema deber de seguridad. Es decir, trabajadores que prestan servicios en las actividades esenciales y que no tienen los elementos adecuados para protegerse de un eventual contagio de coronavirus. Esto también requiere una solución urgente. Es decir, las medidas cautelares están dentro de aquellas cuestiones que por su naturaleza deben ser resueltas en forma urgente. Hay una cuestión urgente que debe ser resuelta, que debe ser preservada. No podemos esperar la sustanciación de cualquier tipo de proceso, ni siquiera el proceso más rápido, entre comillas, y por lo tanto existen la posibilidad de estas medidas cautelares. Por supuesto, también están aquella que le ha dedicado algún tipo de importancia a la LO, que ha regulado, porque sobre esto la LO guarda total silencio, debemos decir. Hay cero sobre esto, no hay nada. Sí, lo que tenemos regulación en el LO, de un par de artículos del LO con respecto al tema del embargo preventivo, también una medida cautelar muy importante en el marco del proceso, digamos, en el proceso laboral, ¿no? El tratar de asegurar el cobro. Esto sería otro supuesto donde podría ser
podría ser procedente una medida cautelar. Se está insolventando, se está yendo el demandado. Bueno, posibilidad o no, vamos a ver bajo qué circunstancias, de poder pedir algún tipo de embargo preventivo para poder asegurar un capital para el caso de que eventualmente ese trabajador finalmente tenga razón, porque si no, la otra circunstancia, el trabajador gana el juicio, tiene una sentencia de condena, pero el demandado se ha insolventado aprovechando el transcurso del periodo, bueno, por los largos tiempos que insume todo proceso judicial. El artículo que ustedes tienen y los que vamos a ver a continuación en pantalla son todos artículos que están, insisto, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En este artículo 195 se trata de regular dos cuestiones, ¿no es cierto? El tema de el momento en el cual la medida cautelar puede ser solicitada y cuáles son algunos de los requisitos, por lo menos desde el punto de vista formal, o sea, que debe contener la presentación, digamos, ¿no? En el primer párrafo del artículo que ustedes tienen en pantalla, establece que estas medidas cautelares establece que se pueden presentar antes o después de deducida la demanda. Cuando la medida cautelar se solicita antes, se la suele denominar como medida cautelar autónoma. Es una denominación una denominación equívoca porque da lugar a una falsa interpretación. ¿Por qué digo esto? Porque por más que se la denomine como medida cautelar autónoma, esa medida cautelar no está desvinculada del proceso principal, digamos, ¿no es cierto? En general, lo que son estrictamente las medidas cautelares están vinculadas o deberían estar vinculadas con un proceso judicial ordinario. Pero como no podemos esperar hasta que se sustancie este proceso judicial ordinario, se pide y se resuelve en forma previa. Entonces yo tengo incluso la posibilidad de hacerlo antes de que se inicie la demanda. Entonces se la denomina, o se la puede denominar como medida cautelar autónoma, pero vuelvo a insistir, o sea, lo que quiere decir es que se presentó antes, pero que tramita por un expediente por separado, pero no que no tenga ninguna vinculación con un futuro juicio de procedimiento, un futuro juicio de conocimiento que se tiene que deducir, e incluso en un plazo. Porque vamos a ver que el Código Procesal establece el plazo, que es el cual, si esa medida cautelar finalmente se concede y se traba, bueno, el actor tiene un plazo para poder iniciar la demanda, porque si no le caduca la medida cautelar. Entonces, fíjense ustedes qué vinculación que tiene esa medida cautelar y qué poca autonomía tiene, sino que está vinculada con un proceso ordinario de conocimiento. Bueno, entonces, primera opción, lo que se llama una medida cautelar autónoma. Y si no, la otra medida cautelar es la que puede ir acompañada, la solicitud en el escrito de demanda o solicitarse en el mismo expediente. Por eso no hablamos de autónoma, porque está en el marco de un expediente. Pero, digamos, siempre está vinculada a un proceso, de conocimiento ordinario, o juicio ordinario. O proceso de conocimiento abreviado, como puede ser un amparo, un juicio sumarísimo. Entonces, oportunidad en términos amplios define el artículo 195 en primer párrafo, y luego en el segundo párrafo se establece algunas cuestiones que debe contener el escrito, ¿no? El derecho que se pretende asegurar, lo que ustedes ven ahí en negrilla, insisto, estamos acá en el segundo párrafo, ¿no? Derecho que se pretende asegurar, medida que se pide, obviamente, la disposición de la ley en que se funde
y el cumplimiento de los requisitos que correspondan, ¿no? Obviamente, los requisitos que en general deben cumplir las medidas cautelares, y si tiene algún requisito particular esa medida, también eso debe estar en el escrito en el cual se hace esta petición. Bueno, el tercer párrafo es una limitación que hace a lo que tiene que ver con las medidas cautelares contra el Estado. Porque, a ver, ustedes piensen que esto podría tener algún tipo de importancia, porque, a ver, si bien, a ver, si yo trabajo para el Ministerio, no sé, de Economía, por ejemplo, yo no voy a estar vinculado con el Ministerio de Economía por la ley de contrato de trabajo, sino yo me voy a regir por la ley de empleo público. Y si yo trabajo para el Poder Judicial tampoco, y si trabajo para el Poder Legislativo tampoco. Pero de repente, o sea que no, ahí no tiene nada que ver el derecho del trabajo, no es competente la justicia, no es competente la justicia del trabajo, pero sí nos vamos a encontrar que hay muchos organismos estatales que se rigen por la ley de contrato de trabajo, y empresas del Estado también que tienen patrimonio estatal y que, bueno, se rigen por la ley de contrato de trabajo. Bueno, quizás ese último párrafo, y además hay toda una regulación de lo que tiene que ver en las medidas cautelares contra el Estado, que es bastante complejo y, bueno, escapa a lo que es el objetivo de esta clase y de este curso. Así que, bueno, simplemente les digo que cuando aparece la figura del Estado o el patrimonio estatal en juego, porque el demandado es una empresa del Estado, porque es un ente estatal, y aparece el derecho del trabajo, porque esa relación está regida por la ley de contrato de trabajo y por lo tanto es competente la Justicia Nacional del Trabajo. Bueno, ustedes tengan presente que cualquier medida cautelar tiene disposiciones específicas, pero bueno, eso no lo vamos a ver ni en la clase de hoy ni en el curso de hoy, salvo que a ustedes puntualmente ese tema les interese, pero bueno, si no, esto lo pasaríamos de largo. Bueno, la segunda cuestión importante para tener en consideración de las medidas cautelares es este tema de cómo es la tramitación, ¿no? En términos que las medidas precautorias, se está refiriendo a las medidas cautelares, el artículo 198, se cumplirán sin audiencia de la otra parte. Esto quiere decir que las medidas cautelares tramitan inaudita parte. Esto es muy importante, porque esto es una excepción al principio de bilateralidad y de contradicción que nosotros hemos venido estudiando hasta ahora. Nosotros vimos que cualquier decisión que tiene, o sea, cualquier petición, se le corre siempre traslado a la contraparte para que pueda ejercitar su derecho de defensa. Se inicia una acción, la demanda, se corre traslado para que el demandado conteste demanda. Y así con cualquier, no sé, yo apelo una sentencia, expreso agravios, y de esa expresión de agravios, antes que la Cámara resuelva, me tiene que correr un traslado, porque tengo que escuchar el órgano judicial, el órgano jurisdiccional, tiene que escuchar las dos partes. Cualquier planteamiento que haga a cualquiera de las partes se debe escuchar a la contraparte. Si no se hace, esto es susceptible, esa resolución que se dicte sin cumplir con ese requisito, susceptible de ser declarada nula. Pero hay una excepción con respecto a esto, que tiene que ver con el tema de las medidas, cautelares. El tema de las medidas cautelares tramitan lo que se llama inaudita parte, es decir, sin que la contraparte intervenga. Entonces, si yo presento la medida cautelar, supónganse, esa medida que nosotros dijimos una medida cautelar autónoma, es decir, una medida cautelar en la cual no intervenga, que no se ha iniciado juicio todavía, el juzgado que intervenga, que sea competente, eso no pasa por el séquilo, va directamente al juzgado que resulte sorteado, el juzgado corresponde que dé una vista al fiscal, al Ministerio Público, a la Fiscalía del Trabajo, porque bueno, acá están involucradas cuestiones que hacen al orden público, entonces se pide el dictamen del fiscal, y una vez que se pide el dictamen del fiscal, con esos elementos, el escrito de pedido de la medida cautelar y el dictamen del fiscal, el juez de primera instancia debe resolver. Debe resolver concediendo o rechazando la medida cautelar, sin escuchar a la otra parte que no está ni en conocimiento de que se ha iniciado una cosa como esta. Entonces, esta es una de las características que tiene.
Lo cual es bastante lógico, porque a ver, vayamos al tema del embargo, por ejemplo. Ustedes imagínense que yo pido un embargo de una cuenta bancaria y yo entonces antes de concedérmela, el juzgado le dice, bueno, mire que la contraparte le va a embargar, le quiere embargar la cuenta bancaria que usted tiene en tal banco. Entonces le doy un plazo de 5 días para que usted lo notifique. Además le doy un plazo de 5 días o de 3 para que usted, como sería en la LO, para que usted conteste. Después, una vez que usted contesta y hace todo, yo resuelvo. Claro, una vez que se resolvió todo esto, la persona que iba a ser, supongamos que el juzgado considera que sí, que era procedente, corresponde el embargo. Obviamente, cuando se llegue a efectivizar la medida, me vació la cuenta el que iba a ser embargado. Entonces, para no desnaturalizar la eficacia de la medida, esto tramita todo inaudita aparte, es decir, sin conocimiento de la contraparte. Entonces, si se tramita de forma autónoma, es decir, no hay juicio iniciado, el demandado recién se va a noticiar si la medida cautelar fue concedida, porque bueno, ahí hay que notificarlo. Si no, no va a estar en conocimiento de todo esto. Entonces, en el caso que está planteando acá Fernando, el demandado se enteró de la medida cautelar una vez que ya estuvo concedida. Hay recursos, acá vamos a ver cuáles son los recursos que tiene el demandado y cuáles son las características de ese recurso. Este que está acá en pantalla que ordena la reinstalación. Pero el demandado se entera con la sentencia, con la sentencia interlocutoria que hace lugar a la medida cautelar. Si por ejemplo el juicio está, por eso es tan importante y el juez tiene que ser muy cuidadoso a la hora de resolver, porque está resolviendo escuchando solamente una de las campanas, una sola de las partes, una sola de las partes. Y también uno tiene que ser muy preciso y tiene que documentar bien y fundar bien las razones por las cuales uno pretende y el cumplimiento de los requisitos de procedencia de las medidas cautelares. Entonces, ahora, supónganse que la medida cautelar se pide ya con un expediente iniciado. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, para ponerlo esto y no basarlo esto en una cosa tan abstracta, un tema concreto, nosotros vamos a ver, no en la clase de hoy, sino ya en la clase, seguramente en la clase del miércoles que viene, que yo tengo la posibilidad de pedir un embargo preventivo cuando yo tengo sentencia de primera instancia. Es decir, yo soy actor, soy trabajador, gano la sentencia, gano en primera instancia. La sentencia esa no está firme, porque esa sentencia es susceptible de ser apelada. Ahora, independientemente de que se apele o no, el código, la normativa procesal le permite a la parte actora pedir un embargo preventivo. Es decir, que se individualice, supóngase en una cuenta bancaria, se individualice una X cantidad de dinero y se impida que esa cantidad de dinero sea dispuesta por el demandado o que se transfiera una cuenta judicial que se va a quedar el Banco Ciudad como depositario de esos fondos. ¿Por qué monto? Por el monto de la sentencia más el monto que el juzgado presupueste para intereses y costas. Entonces, esta es una posibilidad que tiene la parte actora cuando tiene un juicio de primera instancia a su favor. Pedir un embargo. Bien. El embargo también tramita inaudita parte. Porque no tenía ningún sentido. O sea, ocurre exactamente lo mismo que el otro. Es decir, bueno, mire demandado que el actor pidió el embargo de la cuenta que usted tiene en el banco X, dándole tiempo para que me vacíe la cuenta. Entonces, esto también tramita inaudita parte. ¿Cómo? Se forma lo que se llama un incidente. Entonces, el actor, supónganse, tendrá que conformar un incidente. ¿Qué es un incidente? Es un expediente por separado. Esto es un incidente. Entonces, yo tendré que presentar un escrito. Ustedes ya vieron cuál es la característica del escrito, pidiendo un embargo y que se forme un incidente para que tramite inaudita parte. Entonces, ¿qué tendré que acompañar yo para el incidente? Bueno, las copias necesarias para que las copias que yo considere necesarias para que
si ustedes me permiten, esto queda grabado, ¿no? Si me permiten esta expresión poco académica, ese mini expediente tenga los elementos necesarios a esos fines. O sea, los fines de desembargo. Bueno, acá en este caso, ¿qué será? Bueno, acompañaré copia de la sentencia. Acompaño copia de la sentencia para que forme parte del incidente. Y bueno, y pido que se conforme un incidente. El juzgado me va a conformar un incidente, es decir, va a armar un expediente por separado, y en ese incidente por separado va a resolver si corresponde o no el embargo preventivo. Si corresponde, va a ordenar el embargo, va a ordenar, supóngase que es una cuenta bancaria, va a ordenar el libramiento del oficio, se libra el oficio, se diligencia el oficio en el banco, se traba el embargo, recién ahí va a tomar conocimiento la persona embargada. Entonces, esta es la característica de todas las medidas cautelares. El hecho que se cumplan sin audiencia de la otra parte. Es decir, insisto, inaudita parte, ¿no? Bien. Este es un tema muy importante, ¿no? Nosotros después, a ver, este es un tema muy complejo, pero yo lo voy a plantear lo voy a dejar con un tema planteado, ¿no? El tema de lo que se llaman las medidas autosatisfactivas. Porque hay algunas medidas cautelares, o que se denominan medidas cautelares, que en realidad son medidas autosatisfactivas, es decir, medidas que se dictan con carácter previo que se agotan por su mismo dictado. Entonces, pareciera que en esos casos, si realmente después no va a haber un juicio posterior, que hubiese alguna posibilidad de algún tipo de traslado, pero bueno, esto lo vamos a ver en el fallo de la Corte, muy importante, el caso Camacho Costa, que nosotros vamos a ver en la segunda, en la segunda parte de esta clase. Bueno, vamos a ir con el artículo 198 porque es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, primera cuestión, sin audiencia de la otra parte, es decir, inaudita parte. Después un tema muy importante que acá lo tengo subrayado. Ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento. Es decir, que esa resolución se debe cumplir en forma inmediata. Es decir, en el caso que acá nos trae Fernando, bueno, en este caso la empresa demandada tiene que cumplir. Podrá hacer todos los planteos que quiera, pero al trabajador ese lo tiene que reinstalar. Porque incluso esta medida es susceptible de recurso, vamos a ver en este mismo artículo. Bueno, segundo párrafo, obligación de la notificación, pero fíjense, obviamente, una vez, entonces, fíjense esto, ¿no? Dice, si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notificará personalmente o por cédula dentro de los 3 días. Bueno, obligación entonces de notificar si el demandado no tuvo conocimiento con la ejecución. A ver, si es un embargo, vino un oficial de justicia con un mandamiento, vino a mi empresa, supónganse, y me trabaron el embargo, a mí no me tiene que notificar nada porque yo ya quedo notificado con la ejecución de la medida. Pero si no fuera así, por ejemplo, en el caso este que está planteando acá Fernando, bueno, obviamente se le debe notificar una vez que está dispuesta, ¿no es cierto? Quien hubiera obtenido la medida será responsable de los perjuicios que regaron la demora. Bien, tema de los recursos, muy importante. Esta medida cautelar que se dicta, ¿es objeto de recursos? Sí. Bien, ¿cuáles son los recursos? Tercer párrafo, insisto, artículo 198 del Código Procesal. Dice el artículo 198 que la providencia que admitiere o denegare una medida cautelar será recurrible por vía de reposición. También será admisible la apelación subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concederá en efecto devolutivo. Bueno, vamos por dos partes. Recurribilidad de la medida y efectos de los recursos. ¿Qué recursos admite? Las dos cosas, ¿no? Tanto la admisión como la denegación de la medida cautelar
Reposición. ¿En qué consiste este recurso? Recurso de reposición. ¿Es recurso de reposición o revocatoria? Nosotros vamos a ver en su momento el tema de los recursos. Tienen que haber visto ustedes en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Pero bueno, el recurso de reposición o el recurso revocatorio es aquel que se interpone y se le pide al mismo juez o al mismo órgano, mejor dicho, que adopta la resolución para que la deje sin efecto. Ese es el recurso de reposición. Es una revocatoria para que el mismo órgano, el juez que dictó la resolución, admitiendo o denegando, revoque su propia decisión. Yo no se lo estoy pidiendo a un órgano superior, sino se lo estoy pidiendo ante el mismo órgano. Bien. Ese es el recurso de reposición. Y el recurso de apelación es cuando yo estoy pidiendo que sea un órgano superior, la Cámara, que deje sin efecto la resolución adoptada por un juzgado de primera instancia. El recurso de apelación es el recurso propio y típico que existe en todos los sistemas de doble instancia, como la organización judicial de la Justicia Nacional del Trabajo. Entonces, yo quiero que la Cámara deje sin efecto una resolución del juzgado de primera instancia y la vía recursiva es el recurso de apelación. Entonces, a mí el juzgado de primera instancia me admitió, denegó una medida cautelar, esa medida es apelable. ¿Qué quiere decir que es apelable en forma subsidiaria o directa? Quiere decir que yo, cuando interpongo el recurso de reposición o de revocatoria, normalmente lo que se hace es acompañarlo con una apelación subsidiaria. De manera tal que si a mí me rechazan el recurso de reposición, tramita en forma subsidiaria el recurso de apelación. Es un recurso de revocatoria o reposición con apelación en subsidio. Esta es una opción que tiene el damnificado por la providencia que resolvió la admisión o denegación de la medida cautelar. Y si no, puedo apelar en forma directa. Digo, bueno, no, el juzgado no me va... No, entonces apelo en forma directa sin recurso de reposición para que sea la Cámara la que deje sin efecto la resolución. Entonces, volviendo al caso que está planteando acá Fernando, tenemos un fallo del juzgado de feria que hace lugar a una medida cautelar, reinstala un trabajador. Supongamos, yo empleador no estoy de acuerdo. ¿Puedo recurrir esto? Bueno, sí, acá tengo las dos vías. Puedo presentar un recurso de revocatoria o de reposición, lo mismo, estamos hablando del mismo recurso, con una apelación en subsidio. Entonces le pido al juez de primera instancia, no, mire, usted deje sin efecto esto porque en realidad porque recuerden ustedes además que el juez está resolviendo en base a lo que le dijo el actor. Nunca escuchó al demandado. Y de repente el demandado tiene algo para decirle, que no tuvo en consideración porque el actor no se lo dijo, o lo ocultó, supóngase, ¿no? Entonces, yo de repente digo, bueno, fantástico. Le presento un recurso de reposición con apelación en subsidio. Le pongo todos estos elementos que no tuvo en consideración y si finalmente el juez confirma, me rechaza el recurso de reposición, bueno, irá a la Cámara y la Cámara resolverá. Bien. Ahora bien, el segundo aspecto de lo que nosotros estamos viendo es el tema de los efectos del recurso de apelación. ¿Qué efectos tiene? ¿Y cómo impacta sobre la medida que yo estoy recurriendo? Que acá es clave en esto. ¿Por qué? Porque, a ver, normalmente podemos decir que el recurso de apelación, nosotros lo vamos a ver cuando veamos el tema de recursos, en general el recurso de apelación es, salvo circunstancias excepcionales, con efecto suspensivo, es decir, yo interpongo el recurso y se suspenden los efectos de la resolución recurrida. Entonces, a ver, yo gano un juicio en primera instancia. Yo como abogado digo, ¿no? Gané un juicio en primera instancia. Le aviso al trabajador. Bueno, fulano, ganamos el juicio, la justicia dice que a vos te tienen que pagar 100 pesos. Bueno, entonces el trabajador me dice, bueno, ya puedo ir ¿a dónde tengo que ir a cobrar? A ningún lado. ¿Por qué razón? Porque no está firme. Si el demandado apela,
se suspenden los efectos. Yo no puedo ejecutar esa resolución, porque la mera interposición del recurso de apelación lo que hace es suspender los efectos del decisorio. No se aplica hasta que la Cámara confirme. Yo lo mucho que puedo hacer es lo que mencioné hace un ratito. Yo puedo embargarle una cuenta, supónganse. Entonces se le embarga una cuenta por el monto 100 más lo que el juzgado considere para intereses y costas. Se le embarga la cuenta bancaria, el banco del demandado transfiere ese dinero al Banco Ciudad de Buenos Aires en una cuenta abierta al nombre del juzgado, pero el actor ni la ve la plata esa, está a disposición del juzgado. ¿Por qué? Porque, insisto con esto, el recurso de apelación normalmente suspende los efectos de la decisión. Hay algunos casos excepcionales que esto no ocurre acá. Bueno, no ocurre eso. Bueno, este es uno de ellos. Medidas cautelares. Medidas cautelares, se concede el recurso de apelación. Cuando se habla de conceder, no quiere decir que se hace lugar. Son dos cosas distintas. Cuando hablamos de conceder, quiere decir el juez concede el recurso, porque la resolución es recurrible, este caso, porque la ley dice que esta resolución se puede apelar, perfecto, y además fue interpuesto en término. Entonces se cumple con esos requisitos formales, yo concedo el recurso. Punto. Esa concesión de recurso no implica, o sea, ¿y con qué efecto se concede el recurso? Con efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir? Que la concesión del recurso no suspende los efectos de la medida. Entonces, el abogado del demandado en este caso presentó un recurso de apelación, el juzgado se lo concedió porque fue presentado en términos, se expresaron los agravios, se cumplieron con todos los requisitos que va a marcar la LO en materia de recurso de apelación. Fabuloso. Pero no suspende los efectos de la decisión adoptada por la juez adoptada en este caso. En consecuencia, tiene que reinstalar y tiene que readmitir a los trabajadores o al trabajador que fue beneficiario de esta medida cautelar. Esto es lo que quiere decir el efecto devolutivo, que es el efecto propio de toda medida cautelar, y que está vinculado con lo que se dice en el primer párrafo de este artículo, cuando se dice que en ningún caso, ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento. Entonces esto es muy importante para tener en cuenta en el tema de la medida cautelar, porque si no, bueno, si no se denaturalizaría, digamos, lo que es la característica propia de esta medida. Bueno, hago una consideración rápida con respecto a este tema. Las medidas cautelares siempre son concedidas en formas provisionales, en forma provisoria. Artículos 202 y 203 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es decir, que el juzgado, es decir, que acá no hay un efecto de cosa juzgada, ¿no es cierto? Podrían darse a aparecer nuevas circunstancias y el juzgado podría dejarla sin efecto, podría modificarla, ampliarla, etc. Y esto es una de las características propias del carácter provisional de estas medidas. En el artículo 202 ustedes tienen la consagración de este principio cuando establece que las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron, de manera tal que si se modifican las circunstancias, esa medida cautelar puede ser levantada, por ejemplo, o al revés, podría llegar a ser concedida, digamos. O sea, no hay un efecto de cosa juzgada como nosotros conocemos, pero por supuesto tiene que cambiar las circunstancias, digamos, ¿no? Para poder hacer lugar, o sea, no se puede reevaluar lo mismo. Si yo tengo que reevaluar bajo las mismas circunstancias, son los recursos que nosotros vimos hace un ratito. Y después el artículo 203 del Código Procesal, en línea con el artículo 202, habla de la posibilidad de que una medida cautelar pueda ser ampliada, mejorada o sustituida, digamos, ¿no? Esto yo diría que tiene bastante importancia en lo que tiene que ver con el tema de los embargos. Yo diría que ustedes lo lean, esto vamos a volver con este tema en la clase que viene, porque bueno, ustedes imaginarán que si es un embargo, no es lo mismo que se embargue una cuenta bancaria, que se embargue, no sé, un inmueble. Pensemos en el funcionamiento de una empresa, por ejemplo. A mí me embargan un inmueble y no me afecta en el día a día. Me entra un embargo en una cuenta bancaria, que bueno, desde el punto de vista del deudor, eso
puede generar ciertos inconvenientes. Bueno, entonces eventualmente el demandado, por ejemplo, podría pedir alguna sustitución del embargo. Decir, bueno, está bien, yo estoy de acuerdo con el embargo, no puedo hacer nada porque la ley lo autorice, pero no me embargue la cuenta bancaria esta. Embárgueme tal cosa. Y por supuesto va a ser el juez y va a resolver en función de lo que marca el artículo 203 del Código Procesal. Bueno, son las 10 de la noche, el tema está bastante arduo y me quedan varias cosas para señalar, así que vamos a hacer un corte en relación a los temas que nosotros estamos viendo, lo vamos a hacer el corte acá. Vamos a continuar con esto el miércoles que viene, en el mismo horario. Yo lo que les voy a pedir es que ustedes adelanten, si no pueden adelantar con la lectura de un libro, por lo menos lean los artículos del Código Procesal en materia de medidas cautelares y los dos articulitos de la LO, artículos creo que son el 61 y 62 en materia de embargo, para, bueno, para poder seguir con todo esto. Y bueno, no sé, bueno, y por supuesto ahora se abre la posibilidad de que me hagan preguntas o algún tipo de comentario eh, con respecto a esto. Un tema importante, bueno, con respecto a esto, bueno, les vuelvo a recordar entonces el tema de la charla que nosotros vamos a tener el día lunes con respecto al tema de con respecto al tema de esta charla que nosotros vamos a dar sobre todo este tipo de cuestiones, donde bueno, vamos a analizar los fallos también que tenemos, bueno, que se hayan dictado y que esté en conocimiento de eso, ¿no? El link de la clase nuestra es siempre el mismo. El link de la videoconferencia del lunes es un link distinto que yo se los voy a hacer saber por nuestro grupo de WhatsApp. Andrés, no sé si estás en el grupo de WhatsApp. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Así que bueno, ahí nosotros nos manejamos con información y si no a través del campus. Bueno, les deseo que tengan muy buenas noches y bueno, quédense en casa y nos vemos el lunes para los que se sumen el lunes y si no el miércoles. Un abrazo.